Estamos en una nueva época. Mi abuelita guardaba su dinero abajo de la almohada, abajo del colchón. Y no estaba mal visto, ¿no? Porque pues la gente que recuerda la revolución se acordará que ningún banco podía asegurar el dinero en México. Y que la única forma de mantener tus ahorros era hacer una olla de barro y meterla ahí abajo de un árbol o tener tu dinero abajo del colchón, como decíamos. Pero ha avanzado la situación. Hoy en nuestro teléfono encriptamos nuestro dinero, podemos poner ahí un apartadito para que nosotros mismos no lo toquemos. Pero este fenómeno de encriptar el dinero significa que lo metemos y le establecemos otro valor especulativo o constante. Pero ya a raíz del 2011 para acá ha desarrollado la industria del Bitcoin una importancia dentro de las economías, dado al lugar que países, me parece que es El Salvador, que estableció el Bitcoin como una moneda fuerte. Y bueno, para no ir más lejos, el sistema de defensa de Nortecorea, Corea del Norte, se desarrolla a base de que ellos tienen 1 kilo de, ¿cómo se llaman? Gente que están espiando personas y están robando bitcoins, están haciendo fraudes por muchos lugares y se estima que cerca de más de 10 millones de dólares es lo que juntaron de hacer fraudes por muchos lugares, pero ya quisiéramos que lo emplearan para alimentos para esta gente tan hambreada en Corea del Norte. No, están haciendo las terribles bombas y misiles intercontinentales, creo exactamente. Les mando saludos, ¿cómo están? Les pido que se presenten y por favor aborden el tema. Gracias, general, por la pequeña introducción. Vamos a hablar de un tema apasionante sobre qué es el dinero y qué es el dinero digital. Elías, bienvenido. Si te presentas, por favor. Buenas tardes, Elías Zárate. Yo estoy transmitiendo desde la ciudad de Puebla. Gracias, Elías. Hay un asunto que pudiera resultar curioso para mucha gente, que pudiera resultar esotérico para otros, y es el dinero. El dinero, qué significa en nuestras vidas y cómo se hace el dinero, de dónde sale y qué valor tiene al final del día. Hay una situación que muy poca gente conoce, y es que el dinero que nosotros podemos traer en nuestra cartera, si agarramos nuestra cartera y, como dice ya sabes quién, sacamos de ahí un billete de 200 pesos, nosotros en algún momento podríamos llegar a pensar que esos 200 pesos pues tienen algún valor en sí mismos. O sea, no ese billete, es obvio que ese billete es como el símbolo de los 200 pesos que estarían en algún otro lado. Hay una cosa que muy poca gente conoce, y es que al final del día, el dinero del mundo, todo el dinero del mundo, se basa en una moneda que funciona como moneda mundial, que es el dólar, genéricamente llamado así, y específicamente el petrodólar. El petrodólar. ¿Qué significa esto? Significa que desde la época de Nixon, todas las transacciones que se hacen en el mundo, la compraventa de productos que se hacen en el mundo, se hacen con dólares norteamericanos, específicamente el petróleo, o sobre todo el petróleo. Entonces, esos dólares son los que sirven como moneda de reserva mundial. Sin embargo, mucha gente ha alertado que esos dólares no tienen ningún fundamento en la realidad, que esos dólares solo hay una maquinita que está en una institución que se llama la Reserva Federal, y que esa institución, cuando quiere, pone a funcionar la maquinita y se pone a imprimir dólares que salen de la nada y que no tienen ningún fundamento en nada y que no tienen en realidad ningún valor en sí mismos. Esto sucedió precisamente por la acción de Nixon, que ordenó que todas las transacciones en el mundo se hicieran en dólares, y específicamente las de petróleo, y ahí surgió el petrodólar. Esa fue la primera acción que hizo él. La segunda acción que hizo él es que dijo, entre comillas, temporalmente, Estados Unidos va a dejar de redimir sus dólares en oro. ¿Por qué?
porque antes de ese día, antes de ese momento, todos los dólares, la gente que tuviera un dólar en su propiedad podía ir a un banco de Estados Unidos y pedir que se cambiara por oro. Y el gobierno de Estados Unidos estaba obligado a cambiarlo por oro. Hasta ese momento en el que Nixon dijo, temporalmente vamos a suspender el intercambio de dólares por oro. ¿Y saben ustedes cuándo se volvieron a cambiar dólares por oro? Nunca más. Nunca más se han vuelto a cambiar. Entonces, muchos economistas dicen, el dinero de los Estados Unidos, el dólar de los Estados Unidos, no está sustentado en absolutamente nada. Ese dinero, bueno, sí estaría sustentado en algo. ¿En qué? En personas armadas hasta los dientes y en un país que tiene armas nucleares. En eso estaría basado el valor del dólar de los Estados Unidos. Y esta situación generó muchos resquemores en mucha gente. Sí, claro, lo que dices tienes toda la razón. Los dólares no valen ni el papel donde está impreso, solamente están fundamentados en la confianza, por la razón que tú acabas de mencionar. Pero sí, efectivamente, México tiene garantizado su deuda externa, todo, con las reservas de crudo, con las reservas de petróleo, pero Estados Unidos solamente es en la confianza. No, el dólar no vale ni el papel en el que está impresa su moneda. Así es. Entonces, en esta historia surge un grupo de personajes en Estados Unidos y Europa que se hicieron llamar los cypherpunks. Cipher viene de cifrado en inglés, cifrado, y punk significa como alguien que se opone al establecimiento, al establishment, alguien que está en contra del establishment. Entonces, son expertos en cifrado que están opuestos al establishment. Y este grupo de los cypherpunks se comunicaba primero en congresos que tenían ellos cuando había diversas conferencias entre universidades de Estados Unidos y Europa. Ahí fue donde surgió este grupo de los cypherpunks. Posteriormente, cuando surge el Internet, comenzaron a relacionarse entre ellos por Internet y tenían un chat, de esos chats que existían en la prehistoria de Internet, cuando en vez de redes sociales como las que tenemos hoy, existía una sala de chat donde la gente entraba y en esa sala de chat se comunicaban entre ellos. Entonces existía un chat de los cypherpunks. Y un buen día de 2008, para esto, antes de esto que voy a mencionar ahorita de 2008, antes de esto, entre que Nixon dice que ya no se van a redimir los dólares en oro y el año de 2008, sucedieron muchas cosas. Los cypherpunks empezaron a alertar sobre el peligro que implicaba el tener un dólar que no estuviera basado en absolutamente nada, por un lado, y por otro lado empezaron a hacer propuestas de cómo se podría generar una moneda que estuviera basada en la confianza de la gente respecto de la gente. Y ellos tienen una forma de llamar a eso, le llaman peer-to-peer, de persona a persona. Entonces llega el año de 2008 y en el año de 2008, en este chat de los cypherpunks, un personaje misterioso que se hace llamar Satoshi Nakamoto sube al chat, entra al chat y empieza a interactuar con los miembros del chat de los cypherpunks. Y empieza a hacer algunas preguntas diciendo, ¿quieren en realidad que hagamos una moneda que pueda ser verdaderamente peer-to-peer y que pueda funcionar como tal? Y los cypherpunks empezaron a interactuar con él diciéndole, sí, pero hasta ahora no hemos podido, no se ha podido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un buen día en el año de 2008, este individuo o este personaje misterioso, ahorita vamos a comentar un poco más al respecto, Satoshi Nakamoto, sube un documento bastante curioso, porque tenía toda la forma de un documento académico. Los documentos académicos son documentos que se presentan ante una universidad o ante un grupo académico. Y tenía todo el aspecto de un documento académico, y ahí decía, su título era El libro blanco del Bitcoin. Y decía como subtítulo, una moneda peer-to-peer.
Entonces, este señor o este grupo de personas que actuaban bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto proponen cómo se podría elaborar lo que vamos a ver ahorita, que es el Bitcoin. Ahora, alguien podrá decir, si no tenía este grupo de los cypherpunks, si no tenía las armas nucleares que tiene el gobierno de Estados Unidos, si no tenía las armas que tiene el gobierno de los Estados Unidos, ¿en qué se podía basar una moneda peer-to-peer? Y lo explica el libro blanco del Bitcoin. Y es muy técnico, pero yo quisiera hacer una analogía como para tratar de explicar esto con palabras fáciles. Existe un grupo humano, un grupo, si ustedes quieren, poco desarrollado desde el punto de vista cultural. Existe una cultura en Polinesia que son precisamente los polinesios que mantienen todas sus tradiciones religiosas, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, estos individuos, los polinesios, utilizan como moneda un caracol que recogen en la playa. Y dependiendo del patrón que tiene el caracol, dependiendo de las manchas que tiene y dependiendo del color de la concha, es el valor que tiene cada moneda. Entonces, hagan de cuenta que nosotros un buen día vamos a la playa y nos encontramos monedas de 20 centavos, nos encontramos monedas de medio dólar, nos encontramos monedas de $1, nos encontramos monedas de $5, y de repente alguien, muy eventualmente, se encuentra una moneda de $1.000.000, que sería como la concha más valiosa de todas porque tiene un patrón que no tienen más que muy pocas conchas. Entonces, con base en los colores de las conchas y con base en el patrón de manchas que tienen estas conchas, es el valor que ellos le atribuyen. Bueno, pues eso es básicamente cómo funciona el Bitcoin. El Bitcoin el valor que tiene el Bitcoin es un valor atribuido por quienes lo quieren, por quienes lo desean. Entonces, continuando con nuestra historia de los cypherpunks, él propone un protocolo de computadora para empezar a minar los bitcoins. Y se empiezan a minar los bitcoins. Y entonces él va dirigiendo este proceso y se empiezan a crear los primeros bitcoins. Y al principio eran baratísimos. Al principio un bitcoin costaba centavos de dólar. Y este señor, Satoshi Nakamoto, tiene un monedero personal con 1 millón de bitcoins. Pero los bitcoins tenían una característica importante desde el momento en el que son fundados. La característica es que solo va a haber 21 millones de bitcoins. Y un bitcoin se puede dividir casi hasta el infinito. Un bitcoin se puede dividir a la mitad, dividir en un tercio, en lo que nosotros lo queramos dividir. Entonces, quien es dueño de un bitcoin puede hacer una división de partes muy pequeñitas de un bitcoin. Bueno, cuando se minaron los primeros millones de bitcoins, llegó un día en el que, para poner a prueba la moneda, dijo este grupo de los cypherpunks, ahora queremos probar si va a funcionar como moneda. Y dijeron, hacemos un llamado a los que tengan negocios de esta red o conocidos con un negocio en esta red de los cypherpunks. ¿Quién quiere vendernos una pizza por tantos bitcoins? Y no me acuerdo cuántos bitcoins fueron los que costaron esa primera transacción. La primera transacción monetaria con bitcoin fue para comprar una pizza. Y una pizzería respondió y dijo, yo les llevo la pizza a cambio de esos bitcoins que me están ofreciendo. Y así surgió el bitcoin como moneda. Así surgió en ese momento. Que al principio, como les digo, era baratísima. Y hoy, un bitcoin cuesta el equivalente a 600,000 pesos, un solo bitcoin. Adelante, Elías, por favor. Bien, yo he escuchado que ese es el buen uso de los bitcoins, como toda idea humana idealista, ¿no? Pero, ¿cuál es el mal uso que le están dando ahorita a los bitcoins? Tú puedes comprar unos y esconder dinero, tú puedes comprar uno y no pagar impuestos. Sí, de entrada los bitcoins no pagarían impuestos.
a menos que el gobierno de un país legislara para decir quien posea bitcoins tiene que pagar mis impuestos. Pero mientras tanto está fuera del sistema legal. Ahora, ¿que se pueden utilizar para comprar cosas delictivas? Sí, por supuesto. Como se pueden utilizar los dólares, como se pueden utilizar los euros, como se pueden utilizar los pesos mexicanos. Es decir, en ese sentido, el Bitcoin no es diferente de ninguna moneda. No es diferente de ninguna otra moneda. Digamos que hay un banco central de bitcoins, ¿o cómo los regulan? Lo regula la propia red de Bitcoin, que son los mineros. Los mineros están asociados en una red de mineros. Esa red de mineros fue creada por los cypherpunks cuando pusieron en acción el protocolo de creación del Bitcoin que venía descrito en el libro blanco del Bitcoin que escribió Satoshi Nakamoto. Que vendría siendo como el banco central. Sí, ese sería, sí. Ah, mira qué bien. Y entonces, una persona común y corriente, ¿dónde puede comprar un Bitcoin? En la red de Bitcoin, o sea, una persona para adquirir un Bitcoin ofrece otra moneda a cambio y obtiene la cantidad de Bitcoins que pueda comprar con esa moneda que está ofreciendo a cambio, y los propios mineros se lo venden o se lo vende a alguien que ya tiene Bitcoins. Y una característica interesante de cada Bitcoin es que cada uno trae la historia de las transacciones que se hicieron con él. Con este Bitcoin o con esta mitad de Bitcoin o con esta cuarta parte de Bitcoin, cada uno trae su historial, desde que fue creado hasta el día de hoy, por dónde ha pasado, quién lo ha comprado. Pero una cosa bien interesante, no están los nombres de las personas que lo han utilizado, sino los nombres de los monederos por donde ha ido pasando. Porque otra característica del Bitcoin es que si el dueño quiere, puede permanecer anónimo. Es decir, se puede saber que el Bitcoin estuvo en el monedero XZ24, pero no podemos saber quién era el dueño del monedero XZ24, a menos que esa persona, dueña del monedero XZ24, le ponga su nombre a ese monedero. Y entonces ya se sepa que ese Bitcoin en algún momento dado fue de fulanito de tal, o fue de la empresa fulana de tal, o del banco fulano de tal. Ahora, ¿qué hacer? Por ejemplo, a mí me llegan 2 o 3 solicitudes en diferentes redes, en Twitter, Facebook. Y después, gracias por aceptarme, ¿te interesaría? Y de muchos países del extranjero, sobre todo europeos, ¿te interesaría invertir en bitcoins? ¿Son estafas? Yo todos los bloqueo. ¿Son estafas o sí son gente seria que te ofrece inversiones seguras? El 99.99% que te llegan y que tú no sabes quiénes son estafas. Para que tú puedas entrar a una red seria, tú tienes que buscar una red seria de personas que tengan Bitcoin o de instituciones que lo ofrezcan. Por ejemplo, en México hay un banco que está establecido como banco y que se llama Bitso. Ese banco, establecido como banco, hace intercambios entre monedas de curso legal, o sea, pesos, dólares, etcétera, a bitcoins, y de bitcoins a monedas de curso legal. Y también hace intercambios entre el Bitcoin y otras criptomonedas, porque esa es otra característica del Bitcoin. El Bitcoin abrió un nuevo universo y no solo existe el Bitcoin, sino pueden existir todas las criptomonedas que la gente quiera poner a funcionar. Es decir, el protocolo de Bitcoin es un protocolo abierto y cualquiera lo puede utilizar para hacer su propia criptomoneda. Y a la fecha hay muchísimas criptomonedas, pero digamos que entre el 30 y el 40% de toda la masa monetaria que está invertida en monedas digitales, en criptomonedas, está en Bitcoin. Oye, Isaac, fíjate que yo he ido esto se ve mucho en Las Vegas, pero también aquí lo he visto en tiendas donde venden cómics, que está una maquinita así que, como si fuera cajero, que venden bitcoins. ¿Eso es una estafa o sí venderán algo de esto? Sí los venden, no solo en Estados Unidos, también sobre todo en los países árabes. En los países árabes multimillonarios, en Arabia Saudita y en las monarquías petroleras de la península arábiga, como en Dubái, como en Emiratos Árabes Unidos. En esos países existen esas máquinas donde te venden criptomonedas, tú las cambias
por tus dólares o por tu moneda de curso legal. Existe eso y existen otras máquinas que te cambian bitcoins por barras de oro. Barras pequeñas, no crean que lingotes gigantes, barras pequeñas de oro. Sí, todo eso existe, así es. Bueno, mira, a mí me enseñaron cuando estudiaba un MBA que todo el oro que se ha tenido en la historia de toda la humanidad cabe en una caja de 25 por 25. Que el mismo oro que tenemos ahorita fue el que los antepasados rehicieron y los españoles reutilizaron, y los aretes de nuestras niñas es el que lo funden para en el futuro hacer cadenas para otras cosas. El oro es una moneda fuerte, se podría decir. Lo que platicaban del dólar, ¿no? Que teóricamente tiene una reserva en Fort Knox, que no existe tal, pero le da fuerza a ese papel. ¿En dónde reside la confiabilidad para que alguien vaya por bitcoins? ¿En dónde debe de residir esa confiabilidad? Es una muy buena pregunta. Reside solamente en la confianza de quienes lo quieran utilizar, solamente. Es como el caso que decía yo de las monedas que son conchas. Es exactamente igual. Reside en la confianza que tú le otorgas a esa concha o a ese bitcoin. Bueno, nada más el tema de que efectivamente en Dubái hay una Secretaría de Pagos Digitales, una Secretaría de Estado. Y a mí me gustaría, General, si nos lo permites, desarrollar una pequeña serie sobre el Bitcoin, donde vamos a hablar no solo de cómo surgió, que fue el tema de hoy, sino los avatares que ha ido teniendo a lo largo del tiempo y cuál es lo que se quiere lograr con el Bitcoin. Te lo digo de una vez, lo que los cypherpunks pensaban lograr con el Bitcoin era destronar al dólar y que el Bitcoin ocupe el lugar que actualmente ocupa a nivel mundial el dólar. Esa es la visión a futuro, dijéramos. Y podríamos en esta serie desarrollar si existen elementos para pensar que eso va a suceder o no. Amigos, les doy las gracias por este magnífico tiempo. Y lo que queremos es que la gente se entere de primera mano de cosas que son rumores y que los aterricemos a un punto de vista humano y verdadero. Les agradezco su participación. Isaac. Muchas gracias, General. Muchas gracias a toda nuestra amable audiencia. Adelante, Elías, por favor. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto y comunicación. Querido Istarri, Dios te bendiga. Amigos, muchas gracias. Pues estos programas es lo que nos gusta, ¿no? Hacer algo breve, concreto, al pie, que la gente pueda oír. Esto va a estar en podcast, va a estar en, no sé por qué, pero nos oyen muchísimo en Rusia. Sacamos un programa, nos oyen 12,000 en un día. Yo creo que porque tienen bloqueadas muchas redes sociales y alcanzan a captar Spotify, que es donde lo ven. Lo escuchan. Y también lo escuchan en iHeartRadio, en Public Radio, en Google Podcast, en Apple Podcast. En todos los lugares está el XRS. Pero este se va a estrenar en la semana en un Space. Les voy a pasar la fecha para que estén ahí presentes. Pero va a quedar parte de nuestro programa de la XRS. Este va a ser parte de nuestro canal. Vamos a seguir haciendo cualquier esfuerzo comunicativo que ustedes imaginen. Es algo que vale la pena que desarrollemos. Muchas gracias, amigos. Y pues me gustó mucho estos programas. Estuvieron muy bien, muy directos al grano y muy sustanciosos. Nos estamos despidiendo. Les mando muchos saludos.